Un servidor nació en Colombia. Allí en Colombia nacimos en un ambiente secular prácticamente. Éramos católicos, pero más de tradición que de otra cosa. Mi padre, él tenía un negocio de telas, hacíamos telas y siempre era muy industrioso y nos enseñó desde pequeñito a muchas cosas, pero algunas buenas y otras no tan buenas. Cuando tenía 7 años de edad, él estaba feliz porque ya me tomaba el primer aguardiente. Es como el tequila, no sé, en el Puerto Rico, ¿qué hay allá? Bueno, eso, a los 7 años y mi papá feliz diciéndole a todos, mi hijo ya es un hombre, mire, ya a los 7 años tomando. Y así empieza esa jornada bien, bien desafortunada para mi vida. Ya cuando tenía 10 años yo tomaba cada rato y mi papá, como él tenía licor allá, él dejaba y yo tomaba. En una ocasión me dieron el dinero para ir a pagar la colegiatura y se me hizo fácil más bien comprar una botellita de aguardiente y me la tomé y después me encontraron sin ir a pagar la colegiatura y tirado borrachito, un niño de 11 añitos, 12 añitos, y ya a los 13 años ya me mantenía muchos problemas, ya me juntaba con otras personas medio problemáticas. A los 14 años ya había tenido muchas peleas y ya tenía por allá amigos que estaban haciendo cosas malas, bebiendo y peleando. Para los 15 años, ya para entonces, cada semana me tenían que ir a sacar de la cárcel porque estaba peleando, porque estaba allí tomando, un peleonero. La mayoría de las personas con las que yo me relacionaba eran mucho mayores que yo. Y las mamás pensaban que yo era el que estaba dañando a sus hijos. Y bueno, de pronto algo de eso era cierto, pero había un ambiente muy, muy, muy triste. La cosa se puso ya hasta el punto que casi me quitan la vida peleando entre varias personas. Me tiraron al suelo, me estaban queriendo con un arma blanca, me terminé en el hospital. Muchas noches mi pobre madre me veía ensangrentado, que llegaba en la madrugada, ella no sabía si era sangre mía o si era sangre de alguien más. Era un martirio para ella. Con mi padre ya no me llevaba muy bien, él ya no le gustaba lo que se desarrolló allí, ese hombre que se desarrolló. Él de pronto no visualizó lo que pudiera llegar a suceder, y el caso es de que me querían mandar para acá, para Estados Unidos, a ver si cambiaba, mejoraba, pero en contra de mi voluntad. Pero yo no quise y seguí allí con más problemas, con más peleas, con más cosas, con más peligros, hasta que ya finalmente hubo un problema muy grave donde unos amigos míos, en una pelea que hubo, hirieron a otra persona, lo abrieron de aquí hasta acá, lo mandaron al hospital, casi que fallece, y esa persona pensó que yo había mandado a hacer eso y no fue así, pero ya él me puso para que me mataran, para que me quitaran la vida, y entonces ya yo vi la situación muy, muy, muy difícil, y entonces yo ya por voluntad propia me quise venir para Estados Unidos. Entonces organicé todo, me vine por México, entré de mojado, llegué a Dallas, ahí en Dallas, Texas, y cuando llegué allí en Dallas, había un amigo, el hijo de un amigo de mi papá que vivía allá, pero esa persona no quería a mi papá, porque mi papá no le compró unos cuadros en una
época. Y entonces, pero el papá de él y mi papá pues eran muy amigos y le dijo a mi papá que yo ahí podía llegar. Y llegué allí después de pasar una experiencia bastante difícil, pasando la frontera, 10 días casi muriéndonos y con muchas situaciones complejas. Finalmente llegué por la gracia de Dios a Dallas y a los 5 minutos de haber llegado a esa dirección, a ese lugar, esta persona me dijo, mire, yo ni puedo ni quiero recibirlo. Lo único que yo puedo hacer por usted es llevarlo a la migración ya mismo para que lo regresen para Colombia. Híjole, yo le dije, no, muchas gracias, pero no, mejor voy a buscar otra opción. Y estuve buscando por ahí, habían unos vecinos, un uruguayo y otro colombiano que me ayudaron y me dieron vivienda y empecé a buscar trabajo, empecé a esto, pero desafortunadamente muy pronto llegué a estar en un ambiente de colombianos que todos estaban en la droga. Y tomábamos y yo siempre tomaba, pero a mí la droga nunca me gustaba, pero andaba con ellos y la gente pensaba que yo ya estaba en drogas porque andaba con ese círculo. Llegó un momento donde mi papá falleció. Y mientras que él estaba en vida, él siempre decía que una manzana podrida en un bulto iba a dañar las otras manzanas. Y finalmente, después de que él falleció, me hicieron una propuesta para llevar dinero escondido, camuflado a Colombia, de aquí de Estados Unidos a Colombia. Y empecé a llevar dineros, grandes cantidades las llevaba camufladas. En ese tiempo no existían todos los medios de seguridad que hay hoy en día. Y entonces se facilitaba y llevaba dinero allá. Pero ya llegó un punto donde ya me ofrecieron otros trabajos. Me ofrecieron quitarle la vida al mayor narcotraficante que había en Dallas, Fort Worth, en esa región. Me estuve pensando eso como por 2, 3 días y gracias al Señor que yo decidí no hacer eso. Pero sí, también llegaron otras ofertas para empezar a trabajar en el narcotráfico. Y entonces empecé a trabajar en el narcotráfico. Empecé a trabajar con uno de los carteles de allá de Colombia, cartel de Medellín, y empecé a hacer una cadena de distribución entre Nueva York, Miami, Houston y Dallas. Y empecé a hacer una cadena de distribución y a ir armando una organización donde en cierto tiempo llegué yo a ser el primer narcotraficante y distribuidor en Dallas, Fort Worth. Llegaron momentos donde aquella persona que me habían ofrecido matarla ya no tenía mercancía y nosotros teníamos siempre mercancía. Y ya después a él lo agarraron las autoridades y llegó a ser una noticia a nivel nacional. A nivel nacional salió el que habían alcanzado a aquella persona. Entonces así estaba yo. En ese momento estaba casado y tenía una hija. Y por cuestiones de seguridad las envié a ellas aquí a Orlando, Florida, para que ellas estuvieran aquí y yo poder seguir allá sin ese pendiente. De vez en cuando mi hija me la enviaban allá para yo estar unos días con ella y después la volví a enviar acá. Y así iba avanzando en esas negociaciones, creciendo la organización de distribución. En una ocasión tenía yo a mi hija, la estaba teniendo, era un momento para tenerla. Y enviaron unos carros con caletas, le llamamos nosotros, donde iba camuflada la droga en el carro. Entonces tenía unas adaptaciones en la parte de abajo donde estaba llena de droga. Y entonces yo las recibía, pero tenía que enviarlas llenas también de dinero. Y entonces en esta ocasión que yo estaba con mi hija, necesitaba dinero para enviarlo porque enviar un carro de esos vacío era
no era, no era práctico. Entonces yo necesitaba reunir dinero y yo tenía pues muchos distribuidores y estaba yo reuniendo el dinero, pero el que más dinero me podía recoger, el mayor distribuidor que yo tenía, ese yo lo estaba taloneando que necesitaba rápido. Y en ese día me dijo, ya voy a recoger el dinero, pero justo cuando iba a ir se le descompuso el carro. Y entonces en esa situación hice algo que no era una práctica de yo ir con él. Eso yo nunca lo había hecho, pero lo hice. Entonces dejé a mi hija en una guardería con una amiga, mientras que yo me fui a acompañar a este hombre. Y cuando iba acompañándolo, me di cuenta que a él lo estaban siguiendo. Él ya lo traían, ya lo estaban siguiendo. Entonces le empecé a decir a él lo que yo estaba observando y él constató y dijo que sí, y ya estábamos llegando a un lugar y ya veía a la gente que nos estaba dando el seguimiento, personas vestidas de civil, pero que estaban todos, a él ya lo estaban esperando a ir a donde iba a ir, pero justo en esa situación, pues ahí iba yo. Y entonces ya cuando entramos a un vecindario, ya yo le dije más bien salgamos de aquí porque esto ya está muy feo, y salimos, pero igual la gente que habíamos visto de entrada que nos estaban observando igual lo estaban haciendo de salida, y salimos y ya antes de agarrar el freeway ahí nos rodearon diferentes patrullas y todo y fuimos arrestados con mercancía allí. Y en ese momento yo me sentí como que me caí de un edificio alto. De repente estaba ahí en la cárcel, en Dallas, y en ese ambiente pasó un día, 2 días, y definitivamente yo llegué a la conclusión de que eso no valía la pena. Eso no valía la pena y ya no quería volver a hacer eso. Pero entonces tenía un abogado en Chicago que estaba mirando el caso para empezar a trabajar allí en el caso, y de repente yo estaba en mi ignorancia, yo estaba orando a Dios. Yo clamaba a Dios y clamaba en mi ignorancia también a mi padre que ya había fallecido. Necesitaba ayuda. El caso fue de que yo le hice una promesa a Dios estando allí. Dije yo, Señor, si me ayudas a salir de aquí, voy a dejar esto de las drogas para siempre. Y le hice otra promesa también. Y a los 8 días llamaron mi nombre y me dijeron, recoja sus cosas que ya va a salir. Y entonces cuando salí, lo primero que hice fue llamar al abogado y le dije, ya, ¿qué ha estado haciendo? ¿Cómo va? No he iniciado, no he hecho absolutamente nada en su caso, señor Espinal. Le dije yo, pues ni lo haga ya porque estoy afuera, no se preocupe. Pero ya estoy, ¿cómo que afuera? Sí, ya estoy afuera. Pero ¿cómo no puede estar? Sí, ya estoy aquí afuera. Y entonces yo al salir de allí empecé a cumplir lo que le había dicho a Dios y empecé a cerrar todo, empecé a hablar con la gente, a desmantelar todo. Algunas personas se ponían difíciles, yo estaba confiado en que Dios me iba a ayudar a desmantelar todo esto, a regresar, a poner todo en orden, regresar vehículos, casas, familias y todo, y entonces desmantelé todo eso en cuestión de varias semanas y salí y me fui para México y para Colombia, y después regresé, después de un mes regresé al estado de la Florida donde estaba mi esposa y mi hija. Y llegué acá y entonces a mí siempre nos han gustado
las negociaciones, el comercio, y mientras que estaba allí dije yo, pues pasé por un dealer de la Chrysler, les dije que si necesitaban vendedores de carros, me dijeron que sí. Ahí en la Orange Blossom Trail, por allá en la OBT, en un dealer de la Chrysler, empecé a vender carros nuevos y carros usados, y ahí estuve vendiendo y vendiendo y vendiendo por un año. Y quiero decirles que en ese año yo era, bueno, les digo esto, pero no es lo que quería decirles, pero estaba siempre en los 3 mayores vendedores de carros, de los 30 y pico vendedores que habíamos allí. Siempre yo estaba en los primeros 3 y nos daban demos, nos daban carros más lujosos que a todos los demás vendedores. Los carros nuestros eran de lujo. Pero lo que quería decirles es de que durante este tiempo me tocaban a veces en la puerta personas a darme estudios bíblicos. Y yo miraba por el ojito, tocaban y veía allí como una Biblia en la mano, y yo, que se vaya, para que se vaya, para que se iba. No quería que vinieran a visitarme porque yo tenía algo en la mente que era: no voy a creer a un ser humano que me diga qué es la verdad, porque si esa persona está en el error, la va a defender como verdad. Y estaba yo encajonado en eso, y el Señor sabía que de ahí no me iban a mover. Entonces llegó un vecino y nos invitó a comer. Yo, bueno, vamos a comer. Y entonces fui con mi esposa, fuimos a comer, y después de la comida van sacando la Biblia. Yo, es la última vez que vengo a comer con ellos. Y después me invitaban a comer. No podemos, muchas gracias. Y tocaban para dar estudios bíblicos, nada. Y entonces así estaba, y ya estaba llegando al año, y el manager de ahí del dealer me invitó para que fuéramos a Disney a tomar unas bebidas. Nos fuimos, yo me fui en el demo y él también, y nos fuimos a Disney y empezamos a tomar hasta que pensamos que ya teníamos suficiente. Entonces él se fue para su casa y yo traté de irme para la mía, pero resulta que en el camino me dormí, me estrellé contra un árbol, pero ni eso me despertó. Lo que me despertó fue al día siguiente una patrulla. Me estaba tocando el vidrio y yo medio despierto y vi un tronco y todo el carro así destrozado, y me dijo que bajara el vidrio. Bajé el vidrio y me dice: ¿se encuentra bien? Y yo, sí. Su licencia, por favor. Claro, saqué mi licencia y se la di. Y se fue para la patrulla. Y allá, mientras que checaba con mi licencia, no regresaba. Y yo, ¿por qué tanto tiempo? Cuando de repente llegó una patrulla más. Y después llegó otra patrulla más. Y después otra patrulla más. Y de repente más patrullas, y estaba como rodeado por patrullas. Y cuando están todas patrullas, de repente viene el señor que se llevó mi licencia y me dice: Mr. Espinal, lo hemos estado buscando. Usted tiene una orden de arresto. Por un año lo hemos estado buscando. Y ahora lo encontramos. Usted está bajo arresto. Dije yo, ha de ser alguna equivocación, eso de computadoras en ese tiempo que estoy hablando de hace casi 35, 40 años. Era algún error con esas computadoras que no. Pero me llevaron arrestado. Llevé a la cárcel, me di cuenta que no era una equivocación, de que había un problema bien grave. Hoy en día hay muchos hogares, así como en el que yo crecí, donde no tenían el conocimiento que como pueblo tenemos aquí en la iglesia adventista. Hay muchas personas, hay muchos seres. A nosotros a cada rato nos llevan personas de aquí de Estados Unidos allá a México. Nos han llevado jovencitas que han acabado de ser secuestradas, las liberaron y ahí mismo las llevaron para allá donde nosotros, metidas y sumidas en la droga.
Nos han llegado niñas de 14 años, niños de 14 años, pero ya con todas estas drogas que son más fuertes que la morfina por 100 veces, aminatefilo, todas esas cosas que están allí destruyendo a las personas. Ahí está, y hay muchas familias, hay mucho dolor, hay mucha familia por qué orar. Hay mucha familia por qué orar, hay mucho sufrimiento, hay mucho abuso, hay mucho dolor y hay mucha ignorancia allá en el mundo. Así que, mis queridos hermanos, yo quisiera de que podamos tener aquí esta consigna de estar orando por tantas personas que están sufriendo hoy en día y que están en caminos nada buenos. Las cosas de hoy están mucho peor de cuando yo estaba en aquel tiempo. Y necesitamos, hermanos, desesperadamente ayudar y rescatar, porque Satanás está destruyendo a las personas, está destruyendo familias, está destruyendo la identidad de muchas personas. Muchas personas no saben ni quiénes son, están deprimidas, piensan que son estiércol, piensan que no valen nada. Piensan que lo único que ellos pueden hacer es ir a un vicio o hacer alguna otra cosa para poder salir y flotar. Hay mucho dolor y sufrimiento en este mundo. Vamos a orar, hermanos. Les invito para que nos pongamos en pie y vamos a tener una oración, ¿sí? Para que vamos entonces a concluir. Amado y querido Padre que estás en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque tu misericordia es mejor que la vida. Gracias, Padre Santo, por tanto amor que tienes para con nosotros, porque a todos nos has llamado de diferentes lugares y no hay un lugar que esté tan profundo que tú no lo puedas alcanzar. Gracias, Padre querido, porque nos has llamado no solo para conocerte a ti y a la verdad, sino también para trabajar por ti y por la salvación de muchos sufrientes. Ayúdanos, Señor, a tener ese amor que tuvo Jesús, que lo dejó todo para venir a darlo todo en buscando a aquellos que se habían perdido. Ayúdanos, Señor, a tener ese amor. En tus manos de amor encomendamos nuestras vidas. Te lo rogamos y agradecemos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Amén.